Continuamos nuestro curso sobre el misterio de la Iglesia, la sesión 31ª, donde seguimos en el entorno del Vaticano II. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Nos habíamos quedado en la sesión anterior explicando lo referente a la colegialidad episcopal. Habíamos visto un poco las discusiones que se habían dado, cómo se había tenido que precisar en la nota explicativa previa, que ciertamente existe un colegio de los obispos, pero no es un colegio en sentido jurídico, en el que todos sean iguales y el presidente lo sea por delegación de los obispos, sino que responde a una peculiar institución de Cristo con un papel del sucesor de Pedro como cabeza de ese colegio. Bien, esto era un poco lo que había dicho la nota explicativa previa. Habíamos comentado también lo importante que era el tema de los múnera que se reciben por la ordenación de santificar, enseñar y regir. Y por cerrar estas cosas sobre el Lumen Gentium, hay otro punto también muy importante, y es lo referente a qué nos dice la Lumen Gentium sobre el mismo magisterio. Porque en el número 25 se añadieron algunas precisiones importantes sobre el magisterio. Ante todo, se habló de manera explícita de pronunciamientos que no son ex cátedra. Acordaos que de esto ya había hablado Pío IX y había hablado Pío XII, y se decía que debía darse un religioso asentimiento de voluntad y entendimiento. Lo que pasa es que, curiosamente, no se precisó mucho. Ni en las actas aparece muy bien exactamente esto, qué es lo que quiere decir. Se insiste un poco en la línea de lo que había dicho Pío XII, es decir, había que adherirse a ese tipo de magisterio, pero la verdad es que no se precisó mucho más ni sobre su naturaleza ni sobre sus límites, lo cual no dejaba de ser un poco sorprendente porque, dado que el Vaticano II no había querido definir ninguna doctrina ex cátedra, se entendía que como mucho, su doctrina entraría en este apartado. Fijaos, el texto haré aquí de todos modos alguna matización a la traducción más habitual. Los obispos, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, deben ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica. Los fieles, por su parte, en materia de fe y costumbres, deben aceptar el juicio de su obispo, dado en nombre de Cristo, y deben adherirse a él con religioso respeto. Juicio en el sentido de sentencia, o sea, cuando se establece autoritativamente la respuesta a un problema, no digamos que se habla por hablar, como una homilía, una cosa de estas, no, se tiene que determinar algo. Y fijaos que es lógico, porque para que haya un asentimiento de voluntad y entendimiento, tiene que estar claro aquello que se determina, y tiene que quedar claro que se está determinando, porque si uno dice una frase, dice, pero bueno, esta la habrá dicho, pues porque le parece bien, porque era oportuno para este momento, porque cierra la controversia, aunque no sea de manera definitiva. Por eso ya digo, el juicio, en el original latino todavía es más claro que aparece sentencia, es lo que, digamos, el juicio que cierra un proceso, unas dudas que se hayan establecido. Dice, este obsequio religioso de voluntad y entendimiento, de modo particular, ha de ser prestado al magisterio auténtico del romano pontífice, aun cuando no hable ex cátedra, de tal manera que se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se preste adhesión al parecer. Aquí de nuevo la traducción, que esa es un poco la traducción oficial, el parecer parece que es lo que le parece en ese momento, no, siempre emplea el término sentencia o sentensis, o sea, determinaciones, se cierra una cuestión, expresado por él. Y luego dice claramente, según su manifiesta mente y voluntad, que se colige principalmente, ya sea por la índole de los documentos, ya sea por la frecuente proposición de la misma doctrina, ya sea por la forma de decirlo. Claro, obviamente, para que algo obligue, tiene que quedar claro que obliga, porque si no se sabe exactamente qué es lo que se está diciendo, pues ya me diréis cómo se le va a poder prestar ese asentimiento. De todos modos, sobre este tema volvieron, hubo luego que sacar más cosas, veremos ya textos de la Congregación de la Fe, y en la parte sistemática trataremos de ver un poco cómo se orienta esa adhesión a algo que no es definitivo, porque obviamente no es la adhesión de fe si es algo que puede cambiar. Y también en este campo del magisterio se precisó cuál era la extensión de la infalibilidad. Esto además lo propuso
un obispo español, Fidel García Martínez, que decía que en el Vaticano I la cosa había quedado coja, porque se decía que el Papa tenía la infalibilidad que tiene la Iglesia, pero nunca se había dicho cuál era la infalibilidad de la Iglesia, y se puso este parrafito. Esta infalibilidad que el Divino Redentor quiso que tuviese su Iglesia cuando define la doctrina de fe y costumbres, se extiende tanto cuanto abarca el depósito de la revelación, que debe ser custodiado santamente y expresado con fidelidad. O sea que, como veis, la extensión de la infalibilidad era lo que se requiere para la custodia y la defensa de ese depósito de la fe y su expresión. Claro, el problema es que esto no dejaba de ser, como mucho, una afirmación de magisterio auténtico u ordinario, mientras que en el Vaticano I la noción de infalibilidad, cuando se había dicho que el Papa tiene la infalibilidad de la Iglesia, eso propiamente era una sentencia infalible. Ahí sí que era algo que era infalible, que era definitivo, mientras que esto es otro tipo de magisterio de otro tipo, digamos de un nivel menor. Por eso el obispo este que lo pidió, Fidel García Martínez, había sugerido que se hiciera una declaración dogmática al mismo nivel de la del Vaticano I para completar la del Vaticano I. Obviamente, si tú quieres completar una definición dogmática, tendrás que hacer otra definición dogmática. Si no, no es, digamos, si no sería como un comentario más o menos autorizado, pero en cualquier caso, ya digo, se puso este parrafito que es expresión de cosas que se habían dicho que estaban en las actas del Vaticano I. Bien, pues dejamos la Lumen Gentium, que como veis tiene una riqueza eclesiológica enorme, que os aconsejo que la leáis porque sale multitud de temas, como hemos ido diciendo, y ahora hay que decir algunas palabras sobre otros textos del concilio. Ante todo, el Decreto Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo. Aquí habla de tres partes: principios católicos del ecumenismo, el ejercicio del ecumenismo y observaciones sobre los distintos grupos cristianos. Obviamente nos interesa sobre todo el primero. Se ha hablado de que es necesario promover la unidad de los cristianos, recordar que esa fuente de la unidad está en el designio de Cristo, de una única iglesia. Lo que pasa es que dice que ya desde el principio hubo divisiones, es difícil establecer aquí quién tenía la culpa o quién no tenía la culpa, que los que nacen en comunidades separadas no pueden tener la misma responsabilidad de los que provocaron la ruptura, eso es bastante claro, y que en esas comunidades pues también hay algunos elementos de salvación, la palabra de Dios o algunos sacramentos, pero falta la unidad con la Iglesia Católica, porque la plenitud de los medios de salvación solo está en la Iglesia Católica. El movimiento ecuménico lo que trata es de promover esa unidad mediante el diálogo y el mutuo conocimiento, pero también hace falta la conversión de todas partes, incluyendo de los mismos católicos, para mostrar más adecuadamente a los hermanos separados el rostro de la Iglesia. O sea, era un texto en el que, diríamos, se procuraba utilizar un lenguaje lo más delicado posible y también con cosas que eran una profunda realidad. O sea, esto de que fuera de la Iglesia Católica hay otros elementos de salvación es clarísimo. Repito que aquí es la controversia donatista del siglo IV la que dejó claras todas estas cosas. Luego, respecto a los medios, pues se habla de una renovación de la Iglesia que busque cada vez más su conversión interior, su vocación, la oración, formas de diálogo, cooperación en algunos campos. Se advierte que podía darse en alguna ocasión la communicatio in sacris, recibir sacramentos unos de otros, pero ahí había que estar muy atento, no era algo que se pudiera emplear arbitrariamente. Y esto tenía que estar legislado claramente establecido por el derecho. Y por último, el decreto recordaba la diversa situación de las comunidades orientales separadas, que mantienen la tradición apostólica, con la Eucaristía, episcopado y restantes sacramentos, y en cambio las que proceden del movimiento del protestantismo, cuya situación es muy distinta, pero digamos hay que evitar recelos entre unos y otros y trabajar eficazmente por la unidad. O sea que en este decreto se tratan de evitar cualquier tipo de términos despectivos. Obviamente, nunca se está diciendo que la Iglesia esté como repartida en las diversas comunidades, no. Se cita Lumen Gentium 8 con el tema del subsistit, con lo cual la Iglesia de Cristo subsiste, permanece en la Iglesia Católica, pero digamos hay que reconocer también que hay otros elementos de verdad
en otras comunidades. El problema es el decreto, o sea, no es que dijera así muchas cosas, o sea, más extrañas de lo que os he comentado, ¿no? El decreto en ese sentido es bastante sencillo. El problema es la lectura que se hizo de esto luego en un ambiente de relativismo, o incluso de un pragmatismo marxista, ¿no? Aquí lo importante es que nos pongamos de acuerdo en obras sociales comunes y que unos sigan una doctrina u otros otra, eso ya es completamente secundario. Y algunos han planteado así el ecumenismo, pero eso no tiene nada que ver con este decreto. Ya digo que se trata de extremar pues, la delicadeza respecto a otros grupos cristianos y se podrían haber subrayado otros aspectos, pero digamos lo que dice son cosas bastante sencillas y que estaban ya en toda la tradición anterior. Respecto al decreto sobre las misiones, este es más amplio, tiene 6 capítulos, el primero con los principios doctrinales sobre la misión, el segundo la actividad misionera, que incluiría testimonio cristiano, predicación, reunión del pueblo de Dios, formación de la comunidad cristiana, el tercero las iglesias particulares que había que establecer en las zonas de misión, el cuarto dedicado a los misioneros y a su formación, y el quinto sobre el tema sobre la organización de la actividad misionera, y el sexto con formas de cooperación. Obviamente el que más nos interesa es el capítulo primero, porque ahí se presenta la iglesia peregrina como esencialmente misionera y por tanto tiene que extenderse. La misión consiste en hacerse presente en acto pleno a todos los hombres y pueblos, para llevarlos con el ejemplo de su vida y la predicación y los sacramentos y los demás medios de gracia a participar plenamente del misterio de Cristo. O sea, no se trataba simplemente del primer anuncio, sino de establecer la iglesia. Por eso se insiste tanto en que hay que organizar las iglesias particulares en lugares, digamos, donde todavía no han llegado, y que esas iglesias particulares también deben participar en la misión universal de la iglesia. Por eso todas las referencias que hay a la eclesiología de comunión. Indica que puede haber tradiciones particulares que sean legítimas, pero siempre en comunión con la Iglesia bajo el primado de Pedro. Hay también alguna indicación sobre la cuestión de la salvación de aquellos que no han podido conocer el Evangelio, pero aquí estamos un poco en la misma línea de lo que hemos visto ya en la Lumen Gentium. Fijaos, aunque Dios por caminos que Él sabe puede traer a la fe, sin la cual es imposible complacerle, a los hombres que sin culpa propia desconocen el Evangelio, incumbe sin embargo a la Iglesia la necesidad, a la vez que el derecho sagrado, de evangelizar y en consecuencia la actividad misionera conserva íntegra hoy como siempre su fuerza y su necesidad. O sea que como veis, aquí nos está diciendo mucho más de lo que ya había comentado Pío IX en su momento. Por supuesto que puede haber algunos medios por los que Dios salve a los que no han tenido posibilidad de conocer a Cristo, pero lo que nos corresponde a nosotros es llevar a estas personas los medios que el mismo Cristo ha establecido. Digamos, creo que la idea ahí es bastante sencilla. Digamos, otros textos del Vaticano II que tienen que ver con la Iglesia estaría en la Declaración sobre las Religiones y la Libertad Religiosa. La Declaración Dignitatis Humanae sobre la cuestión se llamó libertad religiosa, pero realmente es libertad social y civil en materia religiosa. O sea, no es que dé igual una religión que otra, eso sería el indiferentismo que había sido condenado siempre, sino que en materia religiosa las personas debían verse libres de la coacción por parte de las autoridades estatales. Este era un poco lo que se quería decir. Ya en el número 1 se precisa que se mantiene la doctrina tradicional sobre el deber moral de las personas y las sociedades hacia la verdadera religión y hacia la Iglesia única de Cristo. O sea, que hay una obligación de todos de buscar a Cristo, de adherirse a Él, de entrar en la Iglesia que Él ha establecido, eso es claro. Y deber moral tanto como persona como sociedad. Ahora, la cuestión está eso cómo se iba realizando en cada momento, porque obviamente es distinto una sociedad donde la inmensa mayoría son todo cristianos o católicos convencidos, otra donde son una pequeña minoría, habrá que ver en cada caso cómo se realiza. Y junto con eso está obviamente el derecho inviolable de cada persona. Acordaos aquello que había dicho Pío XII, que sí, todos están llamados a la conversión, pero si uno no quiere, no es que se le pueda obligar a punta de pistola a que reciba los sacramentos. Por eso, la idea de que la verdad
solo se puede imponer por la fuerza de la misma verdad. Y en el desarrollo de la declaración se precisaba que ese derecho consiste en la inmunidad de coacción para que a nadie se obligue a actuar contra su conciencia, ni se le impida actuar de acuerdo con ella. Y este derecho está, digamos, fundado en la misma naturaleza, no en la disposición subjetiva de la persona. La persona siempre está obligada a buscar la verdad y adherirse a ella. La autoridad civil debe reconocer y favorecer la vida religiosa de los ciudadanos, aunque se precisa que no está en la competencia de la autoridad civil dirigir o impedir los actos religiosos. O sea que, como veis, no se trataba, como a veces se dijo, porque se había hecho un planteamiento simplista, el error no tiene derechos, solo la verdad tiene derechos. No, mire usted, quien tiene derechos son las personas, no las verdades o los errores. Las verdades o errores son proposiciones. Entonces, lo que se está diciendo es que la persona tiene derecho a no ser coaccionada para realizar una determinada actividad religiosa u otra. Esta era un poco la idea de fondo en este texto, pero recordando que existe esa obligación de todos, como individuo y como sociedad, de reconocer la Iglesia de Cristo. Por tanto, la libertad civil en materia religiosa se refiere tanto a los individuos como a las familias y comunidades religiosas. Lo que pasa es que el mismo Vaticano II recuerda que una comunidad religiosa puede tener un especial reconocimiento civil en la ordenación jurídica de esa sociedad. Eso no hay problema, con tal de que se respete la libertad religiosa del resto y esto no dañe al bien común. Lo que pasa es que esto además recordó luego la Congregación de la Fe en una carta muy interesante que no se publicó en respuesta a alguna serie de dudas, que obviamente el reconocimiento que debería tener la Iglesia Católica depende de que es la verdadera y ha sido establecida por Dios. El reconocimiento que puedan tener otras pues dependerá de motivos más o menos sociológicos, pero que no hay ningún problema en que en la ordenación civil se dé ese especial reconocimiento a algunos grupos religiosos. Que esto se plantee como lo que se ha llamado estado confesional o no, eso ya dependerá luego de multitud de circunstancias. En cualquier caso, lo importante es que ese reconocimiento no puede dañar al bien común y la autoridad no puede imponer la profesión o el abandono de una religión. Digamos, esa es la clave. Lo que pasa es que esta noción de libertad religiosa tiene también sus límites, porque se trata de evitar abusos. Es decir, está el orden moral objetivo, que forma parte del bien común. O sea que, no es que yo tengo una religión que me manda pues matar al que está al lado. No, pues mire usted, por mucha religión que tenga o mucha conciencia que tenga, eso no se lo vamos a tolerar, porque evidentemente eso va contra el bien común. O sea que el mismo documento recuerda que este derecho no es una cosa ilimitada, sino que está el orden moral objetivo que forma parte del bien común. Explica por lo demás que las raíces de esta libertad están en la misma revelación, en cuanto que el acto de fe debe ser libre. Y así apareció en el comportamiento de Cristo y de los apóstoles. Es cierto que en la historia, en la medida en que determinadas, potestad civil ha utilizado o ha aceptado la religión católica, pues luego entraba un poco dentro de algunos modos de actuar propio de esa sociedad civil. Acordaos que en Roma los emperadores determinaban cómo era el culto y podían obligar unas cosas y otras. Diríamos, el haber mezclado esto con el cristianismo es lo que a veces dio lugar a situaciones un poco extrañas. De todos modos, el texto este del concilio se mantiene en unas cuestiones muy genéricas, y lo veremos en la parte sistemática, veremos un poco el problema más profundo. Recuerda también que obviamente se pide que la Iglesia tenga esa libertad de actuación necesaria para difundir el Evangelio en las sociedades humanas y anima a todos los fieles a proclamar la verdad y a defenderla, pero con los métodos que sean coherentes con el Evangelio. Atención, porque esto es importante. Como veis, no se trata de un decreto que aborde las relaciones entre la Iglesia y la sociedad civil, aunque el tema estaba muy relacionado, sino habla de la libertad civil en materia religiosa, que es distinto. Este documento fue de los que suscitó más discusión porque muchos veían dificultades para armonizar alguna de sus expresiones con la doctrina tradicional. O sea, la doctrina tradicional la tenéis en el número 1. Diciendo que hay obligación de todos, individuos y sociedades, de buscar la verdad, adherirse a ella en la Iglesia, etc.
y lo que se decía en otros números. Ya os digo que en la parte sistemática trataremos esta cuestión y veremos los aspectos de continuidad y los aspectos de novedad que pueda haber en este texto. Lo que pasa es que el contexto del documento era una situación en la que muchos países ponían dificultad a los ciudadanos en materia religiosa. Eso todavía permanece. Pensad, por ejemplo, la tiranía china, donde no pueden practicar libremente la religión, o donde los cristianos están perseguidos, en fin, todas esas situaciones. Dejando aparte este documento, que ya digo, la Dignitatis Humanae requiere un estudio más amplio y le dedicaremos algún epígrafe cuando hablemos de la catolicidad de la Iglesia. Otro texto mucho más breve fue la declaración, era simplemente una declaración, Nostra Aetate, en la que se hablaba de las relaciones de la Iglesia con religiones no cristianas. Se decía que ya en el proemio se advertía que se iban a buscar simplemente elementos comunes, como las religiones tratan de responder pues, a los enigmas más profundos del hombre, habla de las preguntas por el sentido y el fin de la vida humana, el dolor, la felicidad, la muerte, o sea, cosas bastante genéricas. Y luego, digamos, dedica alguna línea a las diversas religiones en tono más bien positivo, como señalando aquellos puntos que podían ser positivos. Pues habla, por ejemplo, de la fecundidad de los mitos del hinduismo, el reconocimiento de la insuficiencia del mundo que se da en el budismo, que la Iglesia no rechaza lo que haya de santo y de verdadero en las religiones, que pueden reflejar un poco esa verdad que ilumina a todo hombre, que cabe siempre una cierta colaboración. También dedica un número al Islam. Y la parte más amplia, lógicamente, está dedicada al judaísmo, pues por todos los vínculos de la Iglesia con lo que denomina la raza de Abraham. Habla de todo el valor del Antiguo Testamento, la relación que ya explicó San Pablo entre los pueblos gentiles y judíos. Obviamente, muchos judíos no reconocieron a Cristo y se opusieron a su difusión, pero dice que el Señor sigue teniendo una especial providencia con ellos. Además recuerda que no se puede considerar a los judíos, digamos, en su conjunto como culpables de la muerte de Cristo, y deplora pues persecuciones que se hayan realizado contra ellos. Pensaba que estaba muy reciente todo lo referente a la Segunda Guerra Mundial, a la persecución de los judíos, etc. Y termina la declaración con una invitación a eliminar las discriminaciones por motivos religiosos, esto además en línea con lo que hemos visto antes de la Dignitatis Humanae. Claro, como veis, en este texto se han señalado aspectos positivos, pero no se ha entrado en la cuestión de los errores y las limitaciones, que obviamente en muchos casos son mayores que los aspectos positivos que pueda haber. Ni tampoco cómo estas religiones entrarían dentro del designio permisivo de Dios. Dios permite pues, que no haya estas personas, no hayan estado en esa verdad que es la que Cristo ha revelado, porque era simplemente una declaración para mostrar buenas intenciones, pero no se profundiza mucho más. El problema es que el relativismo, que ya comenzaba, digamos, a difundirse desde entonces, obligó posteriormente al magisterio a subrayar otros aspectos de limitación que tienen esas religiones, de errores, etc. Para que no parezca que aquí todo ha sido revelado por Dios, que Dios quiere que haya todas esas religiones igual que ha querido la encarnación de Cristo. No. El designio de Dios es salvarnos por Cristo, por la venida del Espíritu Santo. Que habrá elementos de bondad en otras religiones, bien, pero también hay que señalar los que hay, digámoslo, los que hay que se oponen a ese designio. Acordaos que para los padres de la Iglesia, en su enorme mayoría, veían las religiones paganas como culto de los demonios. O sea que, quiero decir, sí, por supuesto que hay elementos, o sea, no hay nada que sea completa y absolutamente falso, igual que no hay nada que sea completamente malo, tiene que haber algún elemento de bondad, pero aquí en esta declaración no era un estudio sobre la perspectiva cristiana de las religiones no cristianas, sino simplemente una declaración, pues, con el objeto de mostrar las buenas intenciones de la Iglesia, no es una aprobación del indiferentismo. Bien, pues con esto cerramos lo referente a los textos del Vaticano II, y vamos a hacer alguna indicación al magisterio posterior. Fijaos que en el magisterio posterior, hablaremos de los papas, de Pablo VI, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, sobre todo de Pablo VI y Juan Pablo II, porque los grandes textos para precisar cosas sobre la Iglesia
los tuvo que hacer la Congregación de la Fe, que ahí entraremos en temas más detallados. Respecto a Pablo VI, obviamente su gran acción magisterial fue el mismo Vaticano II y la primera aplicación, con todas las tensiones que hubo en la Iglesia. Acordaos que sobre todo a partir de la Humane Vitae, aquella encíclica sobre la inmoralidad de los medios anticonceptivos artificiales, el rechazo de muchos episcopados o muchos obispos a ese texto, hubo un disenso, una oposición y una ruptura bastante fuerte. En este contexto del pontificado de Pablo VI hubo diversas actividades ecuménicas, reforma de la curia, la convocatoria del sínodo de los obispos, algo de esto hablaremos en la parte sistemática, pero si queremos buscar un documento, el documento más claro y más preciso sobre la Iglesia es el Credo del Pueblo de Dios. Está ahí perfectamente resumido lo referente a la Iglesia y es casi una síntesis de todo el desarrollo dogmático que hemos visto en la primera parte de la asignatura. Os he puesto aquí todos los números que tienen que ver con la Iglesia. Ahora no los vamos a poder leer todos porque eso es un poco largo, pero os aconsejo encarecidamente que lo leáis porque aquí tenéis el mejor resumen de todo ese desarrollo dogmático de la Iglesia. Recuerda pues eso, que la Iglesia ha sido edificada por Cristo sobre la piedra que es Pedro, es el cuerpo místico de Cristo, es una sociedad visible, al mismo tiempo que tiene ese carácter invisible. Aquí tomando bastantes cosas del Vaticano II, de la Lumen Gentium, habla que a lo largo de los siglos el Señor va formando su Iglesia por los sacramentos que emanan de su plenitud. Eso nos une pues al mismo misterio de Cristo, el envío del Espíritu Santo. Otra cosa preciosa, la Iglesia es santa albergando en su seno a pecadores porque no tiene otra vida que la de la gracia. La Iglesia no es pecadora. Pecadores somos los miembros que no siempre vivimos de esa vida de la gracia que nos da la Iglesia. Dice, es viviendo en esta vida como sus miembros se santifican y es sustrayéndose a esta misma vida como caen en el pecado y en los desórdenes que obstaculizan la irradiación de su santidad. Y es por esto que la Iglesia sufre y hace penitencia por tales faltas que ella tiene el poder de curar en sus hijos en virtud de la sangre de Cristo y del don del Espíritu Santo. Sobre este tema de la santidad de la Iglesia ya insistiremos bastante en la parte sistemática, porque aquí se lían un poco las cosas, pero en este texto del credo del pueblo de Dios está muy, muy bien dicho. Recuerda luego pues, que la Iglesia es heredera de las promesas divinas, la relación con Abraham, los patriarcas, los profetas, luego la venida de Cristo, los apóstoles, la misión que tiene de difundir esa verdad. Habla de lo que forma parte de la fe, el contenido de la palabra de Dios, escrita o transmitida, y que la Iglesia propone para creer como divinamente revelado, sea por definición solemne, sea por el magisterio ordinario y universal. Habla de la infalibilidad de la que goza el sumo pontífice cuando habla ex cátedra. Aquí recapitula cosas del Vaticano I, diciendo que también cuando esto se produce, cuando los obispos están unidos con el Papa y ejercen el magisterio supremo con él, por ejemplo, en un concilio ecuménico que definiera. Fijaos que es curioso que, hablando aquí del magisterio, no entran en el tema de lo del magisterio ordinario, magisterio auténtico, simplemente se quedan en lo más fundamental, en aquel magisterio que determina, de manera infalible, algunas cosas para precisar que están dentro de esa palabra de Dios. Habla también de que esta Iglesia es indefectible en la fe, en el culto, en la comunión jerárquica, pero hay una variedad pues, de ritos litúrgicos o diversos patrimonios teológicos o espirituales o disciplinares. También habla de que puede haber, que hay elementos de verdad y santificación fuera de la Iglesia. Es el mismo Espíritu Santo el que suscita en todos el amor a la unidad de la Iglesia y esto es un poco respecto al ecumenismo. Dice, abrigamos la esperanza de lo que los cristianos que no están todavía en plena comunión con la Iglesia única se reunirán un día en un solo rebaño y un solo pastor. Plantea el ecumenismo como esa reunión de todos en la Iglesia única de Cristo que subsiste en la Iglesia católica. También recuerda que la Iglesia es necesaria para la salvación, porque se nos dan los medios que Cristo ha establecido,
Dice, pero fijaos aquí cómo habla de la posibilidad de salvación de los que están fuera, o sea, de los que no han conocido a Cristo. Pero el designio divino de la salvación abarca a todos los hombres, y los que sin culpa por su parte ignoran el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sinceridad y bajo el influjo de la gracia se esfuerzan por cumplir su voluntad, conocida mediante la voz de su conciencia, estos, y fijaos el añadido, cuyo número solo Dios conoce, pueden obtener la salvación. Como veis, Pablo VI está en la misma línea que hemos visto ya en Pío IX, en Pío XII, en el Lumen Gentium. Añade ese matiz cuyo número solo Dios conoce, para que no se piense que todos los que están, todos los que no conocen el Evangelio de la Iglesia ya se salvan así como automáticamente, como en masa. No. Cuyo número solo Dios conoce. A nosotros nos corresponde exponer y transmitir esos medios de salvación. Y luego también muy interesante, recuerda que el reino de Dios inicia aquí abajo en la Iglesia, pero el reino de Cristo no es de este mundo. Y dice esto importantísimo, el crecimiento del reino de Dios no puede confundirse con el progreso de la civilización, de la ciencia o de las técnicas, sino que el reino de Dios es conocer cada vez más profundamente las riquezas insondables de Cristo, esperar los bienes eternos y corresponder al amor de Dios. Que las otras cosas pueden ayudar, sí, pero el reino de Dios no es el desarrollo de la civilización humana. Habla también de la vida eterna, de los santos que ya están en el cielo. Bien, estos otros números son más bien de tipo escatológico, pero nos hablan de ese aspecto de la Iglesia. Es un texto bellísimo y la verdad es que está resumido todas estas cuestiones que hemos ido viendo en esta primera parte. Respecto al magisterio de Juan Pablo II, que es muy amplio, habría que recordar el Catecismo de la Iglesia Católica, los múltiples discursos sobre el tema, la promulgación y renovación del derecho canónico, ya con muchos elementos del Vaticano II. Diríamos que ha predominado una visión de la Iglesia desde la óptica de comunión, sin excluir otros aspectos. Y luego, por supuesto, todo el tema pues, de la misión del sucesor del Pedro, los viajes en unos sitios y en otros, el apoyo a movimientos eclesiales, los múltiples beatificaciones y canonizaciones. Obviamente, todas estas cosas, aquí hay mucho pues, de lo que él veía que era útil en ese momento. O sea, pues hay cosas que solo cuando pasen los años se verá si era más conveniente esto, era más conveniente otra cosa, pero digamos eran cosas más bien de tipo práctico. Ahora, respecto a, digamos, al magisterio definitivo, tenemos en Juan Pablo II una cosa importantísima y es la ordinatio sacerdotalis, porque deja establecido de manera definitiva que la Iglesia no tiene poder para conferir la ordenación sacerdotal a una mujer, sino solo a varones. Esto conforme a la tradición de los apóstoles. Dice que esto es una tradición pues, que se ha conservado, que no, o sea, digamos, no en toda la historia de la Iglesia es clara, pero como hay quien ha sembrado dudas, dice, por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. O sea, recuerda, tenemos aquí claramente un texto del magisterio definitivo. El Papa habla conforme a ese ministerio de confirmar en la fe y lo presenta explícitamente como algo definitivo. Bien, esto respecto al tema del ministerio ordenado. En respecto del ecumenismo, fue muy notable la encíclica Ut Unum Sint, donde vuelve a recordar los grandes principios del Vaticano II sobre el ecumenismo como algo fundamental en la actividad de la Iglesia. Recuerda que sí, que fuera de la Iglesia hay otros medios de salvación importantes, como los sacramentos, etc., lo que hemos tratado ya. Hace un breve repaso de diversos avances ecuménicos que haya habido, pues en forma de acuerdos o lo que sea. Habla también de que el ministerio petrino es un servicio y se puede realizar de diversas formas sin perder los elementos esenciales, y pide sobre esto un diálogo. De hecho, la Congregación de la Fe convocó un congreso en el 96 y luego hizo un documento sobre estas cuestiones. Fijaos que esto de todos modos es clarísimo. O sea, mismamente, simplemente si comparáis el modo de ejercer el ministerio del sucesor de Pedro antes del Concilio de Trento y en el siglo XIX, es diferente.
absolutamente diferentes. Sí, por supuesto que la esencia es la misma, esa capacidad de actuar en última instancia, pero había múltiples cosas que no determinaba directamente. Pensad, por ejemplo, el tema de la elección de los obispos. Muchas veces en la Edad Media dependía pues, de la elección de los cabildos, intervenían los reyes, no era directamente nombrado por el Papa. El Papa sí, no estaba en comunión con ellos, pero no es que tuviera que hacer él directamente todos esos nombramientos. O sea que hay toda una serie de cosas que obviamente habían variado a lo largo de la historia. Había que ver qué es lo más oportuno en cada momento, pero ciertamente el ministerio del sucesor de Pedro pues, podía ejercerse y puede ejercerse de diversas maneras. Lo que pasa es que este ofrecimiento del Papa, más que un diálogo con otras confesiones, lo que dio lugar es que algunos autores pues, quisieran volver a cosas del conciliarismo o del galicanismo. También otra encíclica notable, la Redemptoris Missio, donde se habló pues, del relanzar la misión Ardientes, porque se había debilitado mucho, sobre todo pues, por el relativismo imperante y por algunos teólogos que venían a decir que ya todos son cristianos o que ya falta hace transmitir la fe, etc. Digamos, recuerda que la Iglesia tiene que estar transmitiendo la fe, habla de diversas formas en las que se establece la Iglesia, algo hay comunidades ya asentadas, con una pastoral ordinaria, hay países que se deben volver a evangelizar, la nueva evangelización, o iglesias jóvenes, donde, digamos, hay que hacer llegar el Evangelio, en fin, había una tipología bastante compleja. Recuerda que no se puede separar el anuncio del reino del anuncio de Jesucristo, obviamente, o pensar que es que el Espíritu Santo actúa en todo y entonces ya pues cualquier acción humana o cualquier cosa de la civilización ya es el reino de Dios. No, hay que precisar las cosas. Por supuesto que elementos de otras religiones pueden tener ese sentido de preparación, pueden servir pues para la fe cristiana, bien, pero solo cuando llega, digamos, propiamente el anuncio del Evangelio. Bien, esto respecto a esta encíclica que también es interesante. Y ya por último recordar las aportaciones de Benedicto XVI. Básicamente aquí lo más importante que hizo Joseph Ratzinger como persona antes de ser papa era en su cargo de prefecto de la Congregación de la Fe. Veremos con detalle múltiples intervenciones que fueron fundamentales para entender cuestiones sobre la Iglesia. Pero quizás si hubiera que quedarse con un texto de su época de papa, yo me quedaría con este discurso del 2005 donde recordaba el que ha sido famosísimo, el discurso de la Curia Romana, con la hermenéutica de la reforma y la continuidad. Porque dice que la recepción del Vaticano II ha sido muy difícil en muchos lugares, ha sucedido un poco pues como lo que decían algunos de los padres capadocios de un concilio, o sea que aquello acababa a palos en alguno de los concilios antiguos, como una batalla naval en la oscuridad, y dice que el problema de la recepción del concilio es que a veces se ha querido plantear como una ruptura, como si esto fuera una cosa completamente nueva que acaba con todo lo anterior. Y dice que eso es completamente falso, no tiene sentido. Frente a eso hay que verlo pues como una reforma de algunas cosas, el cambio de algunas cosas, la Iglesia sigue siendo la misma y pues hay algunas cosas de tipo secundario en las que tiene que hacer determinadas adaptaciones. Porque recuerda, y esto es muy interesante, que diríamos no es que los padres conciliares, o sea, fuera como una asamblea constituyente que elimina la constitución antigua y crea una nueva. Dice que para eso haría falta una autoridad y esa autoridad no la tenían ni los obispos ni la tiene nadie, porque la constitución de la Iglesia viene del Señor y no es una cosa que se pueda cambiar. Recuerda que los obispos son administradores de los misterios de Dios, deben ser fieles y prudentes y no es que puedan cambiar la estructura de la Iglesia. Por eso lo que dice es que habrá que aplicar la reforma. Reforma además, no lo dice aquí, pero en otros textos aparece. Reforma es volver a la forma más primigenia que ha dado el Señor y, digamos, librarse de abusos o de corruptelas que puedan haberse ido introduciendo. Eso es el sentido católico de reforma. Por eso, la idea, el propósito del concilio, como lo formuló Juan XXIII, era querer transmitir la doctrina en su pureza e integridad, sin atenuaciones ni deformaciones. Saber comunicarla para que la entienda la gente, pero no inventarse una iglesia nueva. Esta era un poco, digamos, la idea fundamental que había en este texto de Ratzinger. Pues lo dejamos ya aquí. Como veis, hemos tratado
Hemos acabado de ver algunos textos del Vaticano II, algunas cuestiones de magisterio posterior. Desde luego son textos amplísimos y simplemente hemos podido apuntarlo un poco por encima, pero para que os hagáis una idea. Y el próximo día veremos las precisiones que fue haciendo la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre puntos que se habían malinterpretado o que había habido desviaciones doctrinales después del Vaticano II. Terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.